No quería hablarle a nadie porque estaba tan sucio, que olía tan mal, dice, porque llevaba casi una semana sin bañarse, sin nada. Trataron como perro, que le empujaban patadas y váyanse a sus países, ustedes basura de mierda, así me decía. Y eso es lo que a mí me duele, que se trate hacia la gente. Yo contenta pensando de que él ya había salido y me estaba llamando, cojo el teléfono y me comunica él que ya estaba en Barajas, que estaban por subirlo al avión. Esa fue la última vez que yo escuché su voz y que ya no sabía nada de él. Luego me dirijo al aeropuerto y pregunto a los policías que si podía yo verlo y despedirme, y me dicen que eso no era ninguna película americana, que no tengo ningún derecho, que no tenemos ningún derecho. Yo simplemente quería por lo menos darle un abrazo, despedirme o darle una ropa dignamente para que él pueda llegar a mi país, pero nada. Volvamos a los Estados Unidos. Vayamos al sur profundo, tiempos de Kennedy. Catherine Stockett escribió un libro, un auténtico bestseller, que le permitió a Tate Taylor ganar un Oscar en el 2012 contando la historia cruzada, que hace más doloroso todavía el dolor lacerante de todas estas historias, cuando además ellas son las que educan, enseñan, preparan para la vida a los blancos acomodados. I was born 1911, Chickasaw County, Piedmont Plantation. Did you know as a girl growing up that one day you'd be a maid? Yes, ma'am, I did. And you knew that because? My mama was a maid. My grandmama was a house slave. House slave. Do you ever dream of being something else? What does it feel like to raise a white child when your own child's at home being looked after by somebody else? It feels... I done raised 17 kids in my life. Looking after white babies, that's what I do. I know how to get them babies asleep, stop crying, and go in the toilet bowl before their mamas even get out of bed in the morning. Babies like fat. They like big, fat legs, too. That I know. You is kind. You is smart. You is important. You is smart. You is kind. You is important. Oh, that's so good. That's so good. Es difícil ver el mundo desde ese lugar. Cuesta mucho ponerse en el lugar del otro. Es lo que nosotros quisiéramos lograr. Aprender un poco más a colocarnos en el lugar del otro. Y que esa muerte del joven Brown en el estado de Missouri nos golpee, nos abofetee más de lo que ha ocurrido o de lo que han mostrado los medios hegemónicos por aquí, porque eso también le pasa a nuestros jóvenes. No necesariamente deben ser negros, basta con que tengan la piel un poco oscura, con que sean jóvenes, con que en el estigma social que se les destina luzcan como potenciales delincuentes. En Brasil ocurre esto. La mitad de la población, más de la mitad de la población es negra. Se lo contamos durante el desarrollo del Campeonato del Mundo. No obstante, los negros tienen que esconder su condición de negros. Hubo una ocasión en la que se hizo un censo, no hace muchos años, y cuando le preguntaban el color de piel, los negros decían quemado para playa, tirando para blanco. Dieron decenas y decenas de explicaciones sobre su color, para no decir
lo que Lula les dice, díganlo, porque ahora, al menos en Brasil, están defendidos por las leyes de otra manera. Quando eu criei o Ministério da Igualdade Racial, quantas críticas eu recebia daqueles que nunca tinham feito crítica à criação de nenhum ministério, mas criticavam o direito de eu dizer, os negros têm que ser tratados com cidadania neste país e terão um ministério em que eles possam organizar o tipo de luta e as suas conquistas. Nós não queremos tirar nada a ninguém. Nós só queremos que as pessoas nos deem o respeito que nós damos para eles. O que nós queremos apenas é sermos tratados em igualdade de condições, nem mais e nem menos. Nós cansamos de ser faxineiro. Nós cansamos de ser pedreiro. Nós cansamos de ser assassinado pelas ruas antes de saber que cometeu o crime. Antes éramos poucos. Hoje já somos alguns milhões neste país que não tem mais vergonha de, perguntado pelo IBGE qual é a sua cor, diz que é moreno jambo ou pardo, ele diz que é negro e negra porque não tem vergonha da sua cor. Pero a lo mejor fue otro país aquel en el que se desarrolló el Campeonato del Mundo. ¿Usted vio en las tribunas de Brasil ciudadanos negros? Eran casi todos blancos. Esto marca la diferencia de posibilidades económicas que hay en el Brasil como en el resto del mundo. Las diferencias del trabajo que le dan, de los salarios que les ofrecen, de las oportunidades que hay para ellos. Porque pagarse una entrada en el Campeonato del Mundo para la parte negra del Brasil, que es la mayor parte, el Brasil es negro, básicamente más del 50% lo son, fue difícil. Nosotros en el programa De Zurda con Diego Armando Maradona, una de las cosas que quisimos mostrar con el equipo de producción a través de Telesur fue justamente el Brasil que no se estaba viendo en el Campeonato del Mundo, subliminalmente. No queríamos decirlo de una manera expresa, porque era bueno también que lo detectaran, y así ocurrió, los telespectadores de todo el continente. Había otro Brasil en el programa de Zurda, en muchísimas de las secuencias, en los lugares donde poníamos las cámaras, donde íbamos a nosotros a hacer las notas, con los que veíamos el partido para ver ese Brasil que no tenía chance de ir a los estadios, celebrando o entristeciéndose, más de esto último, con la actuación del seleccionado de Brasil. Pero nuestro deseo de pasar por Brasil, por España, por los Estados Unidos, es también para reflexionar de que en la Argentina nos ocurren cosas como estas, referidas a un nombre que basta mencionarlo para que se sepa de qué estamos hablando, Luciano Arruga. El 31 de enero del 2009 sería la última detención que sufriría Luciano. Ese día ya no lo veríamos más, pero la realidad es que todo comienza antes del 31 de enero. A Luciano un grupo de policías le ofrece salir a robar para ellos. Le aclaran que era menor de edad y como era menor de edad entraba y salía. Luciano se niega a participar de este grupo. A Luciano igual se lo llevaban, lo golpeaban y lo amenazaban con que tenía los días contados y que iba a terminar en un zanjón. Finalmente, el 31 de enero, la policía cumple con su amenaza de que Luciano iba a terminar mal, de que iba a terminar muerto en un zanjón, pero lo cumple de la manera más atroz, ¿no? Porque no dejan rastros de él y lo desaparecen. Y a partir de ese momento comienzan una serie de investigaciones que finalmente solventarían la hipótesis que nosotros trabajamos inmediatamente, que relacionaba a la policía con la desaparición de Luciano. Hay testigos que hablan de que Luciano estuvo en alguna de estas comisarías y esa es la tarea de la justicia precisamente, determinar cuál fue el recorrido que tuvo Luciano ese 31 de enero antes de desaparecer. Porque al menos para esos policías, Luciano solo servía para robar, lo mandaban a hacerlo, y si no quería, lo tenía que pagar muy caro. Es desconsolador, es un poco abrumador cómo va el mundo, porque no va. Porque hay, en medio de tantas cosas que sí son positivas, el oxígeno no entra plenamente a los pulmones cuando uno puede apreciar que hay tanta injusticia. El recorrido que vamos a hacer mentalmente a través de una película ahora pasa por décadas y décadas. No obstante, cuando uno ve cómo matan a este jovencito Brown,
piensa, entonces lo de la película El mayordomo todavía nos habita. ¿Usted vio El mayordomo? Es una película excepcional que también conlleva muchísimas verdades de la realidad en los Estados Unidos. El mayordomo cuenta la historia de un hombre que vio cómo, siendo niño, mataban a su padre. El dueño de todo tomó del brazo mientras estaban en una algodonal de la mano, se la llevó a la mujer, a su madre. La violó, se escuchaban los gritos. Cuando volvió, pasó entre el hijo y el negro. El hijo lo miró a su padre, como diciendo, no vas a hacer nada. Y el padre le dice simplemente, fulano. El hombre se dio vuelta y captó en el aire qué significaba ese llamado. Era una especie de pedido de explicación que ni siquiera había empezado. Sacó su revólver y lo mató. Después ese hombre, ese niño, al ser hombre, en su recorrido se convirtió en mayordomo de la Casa Blanca. La historia es real. Él trabajaba como mayordomo. Y en eso de que a veces el negro es el enemigo del negro, el pobre es el enemigo del pobre, él no quería las luchas de sus hijos, que buscaban las reivindicaciones que de alguna forma se lograron en los Estados Unidos. Y entonces servía a un presidente, mientras, Nixon, digamos, mientras su hijo participaba de las revueltas en las cuales los negros, como veíamos ahora en Ferguson, luchaban por un poco de respeto de esa sociedad. Ese es El mayordomo. Trate de verla entera, nosotros queremos compartir con ustedes algunas escenas. Nor can you sustain it over a month. This requires time, commitment, dedication, discipline, and focus. And we are measuring our accomplishments in waves, right? This is not a fly-by-night affair. This doesn't happen over a week. This requires a fierce discipline, which is what we've been discussing. How do you measure these things? We go back and we look at somebody like Gandhi. Together we're going to study and examine Gandhi's techniques, what has been so effective in South Africa, so effective in India, for his own people and others, and we're going to employ it right here in Nashville. So we're going to form an army, you and I. This army has one weapon, that weapon is love. Now I am of the yes. If our only weapon is love and then their weapons are weapons, I mean, isn't that dangerous? Oh, you can be killed. If anybody's uncomfortable with that, you know where the door is. I understand that sounds provocative, but it's true. All right, kids. It's showtime. Gandhi has demonstrated for us that a brown man in his native land, or anywhere that he's being oppressed, can pull himself out of segregation with patience, with persistence, with intelligence and thought, with discipline, and a bit of a sense of humor. You know y'all can't sit here. We would like to be served, please. This is unprecedented what we're talking about, but it needs a patience that none of us have ever seen. You can order food in the colored section, but I'm not going to be serving you here. We are organized. We have a leader with every group. We have lookouts with pocket change and the local phone numbers for ambulances ready. And when one wave comes off that lunch counter, what follows? A whole nother wave of Negro students sitting right there at that lunch counter blowing their mind. We would like to be served, please. Now, who wants to role play? Jim, we need your help over here. Now, y'all know you're not supposed to sit there. Attack them. Get up, and this is an experiment. So do whatever it takes to break their spirit. Get up. Use the language. I need to hear nigger coming out of your mouth. I need to hear come. I don't feel comfortable saying that. You came here to get yourself prepared and to get her prepared. So let me hear it now. Nigger. Louder. Say the words like you mean it. Nigger. Louder. You are a nigger. You need to be sitting in the colored seating. This is not for you. You cannot be served here. You need to do as you're told and sit in your place. You are a nigger. Make her believe. You're a nigger. I don't believe No, it. that's where the colored people sit. You see these people over here? They're in their set.